suficiente señal porque tengo un par de videitos. Pero bueno, si no, no es el fin del mundo. Pero nada. ¿En qué número de charla van? 256. 61. Qué 61. bueno. Qué, qué groso. Los felicito. Sí, tremendo, ¿no? Se nos fueron una cantidad de charlas increíble, ¿no? No, es impresionante. Yo, Increíble. imposible, cuando empezaron todas estas charlas, porque viste que hay varias, Sí. dije, ahora, esta es la mía, me voy a poner al día, voy a escuchar todas las de musculoesquelético, que Mauro sabe que nunca me interesan en lo más mínimo. Y dije, voy a escucharlas todas para ponerme al tanto y ser un veterinario un poco más integral. No escuché ninguna. Vos sabés que creo que es el desafío, vos sabés que creo que es el desafío, porque a todos les pasa lo mismo. Entonces, la información por ahí no se aprovecha como uno tiene que ser, tiene que ser fanático y apasionado, si no, no vas a la charla. Fíjate vos. Sí, ¿Mm? es que son muchas, es mucha información. A mí me encantaría. Me encantaría, pero al final no te da la concentración también para escuchar tantas charlas por semana que hay y todas No, las no. que hay de otros países, ¿no? Sí, 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 sí. No, la que te gusta, vas y la elegís, te concentrás en esa, tranquilo, un rato al día. A veces no las veo enteras, adelantando, pero bueno, creo que es como todo. Tenés que ser un apasionado y ir buscando y, bueno, Sí, y tenemos además, el mundo en las manos. Es así de fácil. atrás está la familia que por ahí te pide atención. Jorge Sí, bueno, Loge, hay que hacerlo a deshora. Jorge Loge, que es un amigo chileno que está escuchando, me dice, calma los tics. Le digo, que milagros no hago, Jorge. Disculpa que interrumpa, pero no me aguanté, viejo. Jorge, Saludos, querido, ¿cómo éxito, andás? éxito. Hola, Pucho, saludos a todos. Gracias. Qué mal tipo, por Dios. Amigo, era un Mauro, consejo. Mauro, puedes arrancar, estamos en hora. ¿Vas a presentarlo a Benjamín? Bien, dame un segundo. Bueno, la idea es presentar a Benjamín Uberti. Todos ya lo conocen. Destacado médico clínico internista, amigo, gran colega, que se formó en la Universidad de Buenos Aires. Benja, no tengo tu currículum, lo estoy diciendo de memoria y de lo que me acuerdo que te conozco, pero no sé dónde lo puse. Entonces, se graduó de la Universidad de Buenos Aires, hizo su internado y anda corrigiéndome y ayudándome. ¿Dónde hiciste el internado? Que no recuerdo, que estuviste En Ohio State con Reed. en Ohio State, y después hizo la residencia y el máster, la residencia de medicina interna, lo que le permitió diplomarse en esta universidad, que nunca me sale el nombre. Purdue. Purdue. Regresó a Argentina, trabajó en el equipo de Fernando Riera inicialmente, y después estuvo con nosotros en San Isidro, trabajando, formando equipos, trabajamos muy bien, pero su espíritu es la docencia, como van a ver en la charla esta, es muy bueno en eso, así que partió a tierras transcordilleranas, se fue a la Universidad Austral, una gran pérdida para Argentina, esa es la realidad. Y está trabajando allá muy bien con mi ex casado, con Tere Pinto, también mi ayudante de cirugía, que se fue con él. Y ya tiene una niña y otro en camino. Así es, Benja, agradecerte nuevamente, diste una excelente charla de colitis la otra vez, por eso te invitamos a dar esta de casos clínicos metabólicos y endocrinos, es un tema, imagínate, para un cirujano una cosa un poco aburrida y tediosa, pero yo sé que le vas a meter ese cliché que va a estar muy bueno. Así adelante. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Sí, como decía Mauro, laburamos juntos un montón de años. Estuvimos juntos como 5 años en Argentina y a mí me sirvió un montón porque la,
o sea, yo tuve muchísima suerte de poder irme apenas terminada la universidad en la UBA, en Chorrorín. Me fui a Estados Unidos porque se me alinearon los planetas y conseguí el internado y después conseguí la residencia, pero hay un espacio muy grande que llenar entre la academia pura yankee, con todo lo bueno que tiene, ¿no? Es excelente, te lleva a un nivel académico generalmente muy bueno, pero hay mucha diferencia con lo que es la aplicación práctica, ¿sí? En condiciones latinoamericanas, de las cuales no tenemos nada que engorzarnos, porque tenemos una casuística muy amplia. Ustedes saben la cantidad de caballos que hay en Argentina, y en Chile, si bien tenemos poquitos caballos, hay caballos de muy alta calidad, especialmente los fina sangre de carrera, o sea, puras sangres, y los caballos chilenos, a los cuales les meten su buena plata también. Pero la verdad es que a veces en Latinoamérica no tenemos tanta capacidad diagnóstica como hay en Estados Unidos o en Europa, simplemente porque no tenemos tantos laboratorios, tantas facultades, etcétera. No tenemos toda esa dimensión. Entonces, creo que siempre son buenos los ejercicios de tratar de llevar al plano de casuística real estos conceptos más puristas de medicina interna, y hacerlos y un poco también explicar cómo nos afectan en cuadros clínicos que por ahí sí les pueden interesar a los que hacen medicina deportiva o reproducción o músculo esquelético o cirugía. Ayer escuchaba una charla de Luis Locino que habló en un poco más detalle sobre todas las consecuencias endocrinas sobre la fertilidad, sobre todo en padrillos viejos. Era súper interesante y un poco va por la tangente con lo que vamos a tocar hoy. Tengo algunos ejemplos de casos, simplemente, la mayoría van a ser conceptos que son repetidos, pero voy a tratar de darles una impronta un poco clínica en lo que hace a qué es lo que hacemos con ellos. Entonces, primero tenemos un caballo viejo. Un cliente nos consulta por un padrillo que tiene en su criadero, condición corporal, pero el dueño lo ve apático, un poco deprimido y quiere seguir reproduciéndolo. Esto es clarito. Si les muestro la foto van a saber de qué hablo. Sin embargo, siempre que les consultan así, con una consulta tan amplia, como que el caballo está un poco triste, creo que no hay que olvidarse, y en eso quiero hacer en pie también con estos casos, en lo que es el trabajo de detective en una ruta diagnóstica, ¿sí? Que siempre empieza por la reseña y la anamnesis, después se va al examen clínico general, el examen clínico particular, las herramientas diagnósticas complementarias que vamos a mencionar en las próximas diapositivas, y después recién el diagnóstico, el tratamiento del pronóstico, ¿sí? Creo que acá, si nos consultan por estos caballos viejos, bueno, tenemos que tener sin duda en cuenta la edad y el sexo, sobre todo a fines reproductivos, las condiciones de alimentación, de estabulación, de manejo previo, incluyendo vacunaciones y desparasitaciones, porque eso nos podrían hacer problemas, por ejemplo, de tipo colitis por parasitosis crónicas, ¿sí? Este caso tiene un diagnóstico clarito si les muestro esta foto, el caballo a la izquierda, ¿no? Es muy obvio, es un caso de Cushing, equino. El caballo que tenemos en la izquierda es un caballo viejo con hirsutismo, con el pelo largo, el pelo feo de invierno. Este es como el signo más alevoso de casos graves del síndrome de Cushing equino, ¿sí? Fíjense también la época del año que de esta foto están cayendo las hojas de los árboles en el piso, es otoño, ¿sí? Con lo cual no tiene sentido que el caballo tenga este pelo tan de invierno todavía. Aparte, fíjense el compañero, el caballo de la derecha, que tiene pelo de verano todavía. Estos son caballos criollos chilenos, o sea, acá los llaman puros chilenos, ¿sí? El síndrome de Cushing en otras especies es una enfermedad totalmente diferente a lo que llamamos síndrome de Cushing equino, que en realidad no se llama así, en realidad se llama disfunción de la parsa intermedia pituitaria del equino, o en libros más viejos, adenoma de la parsa intermedia pituitaria del equino. En otras especies, el síndrome de Cushing es un grupo de signos clínicos que está asociado a concentraciones sanguíneas crónicamente elevadas de corticoides y que puede tener distintas causas.
puede deberse derechamente a un aumento de la secreción de cortisol por parte de la corteza adrenal, por parte de tumores, lo cual no es común. Puede deberse a un aumento de la secreción de ACTH, corticotropina, de la hipófisis o glándula pituitaria, son lo mismo. Eso es lo que más, esa causa es la que más se parecería al Cushing equino real. Y en tercer lugar, la causa más común, que es la administración exógena, el famoso Cushing iatrogénico que conocemos, que hemos estudiado en la facultad, y que ocurre en animales que han sido tratados con corticoides durante, que son tratados durante el tratamiento con corticoides de forma crónica para enfermedades inmediatas, etc. ¿Sí? La contraparte de esto en especies menores, cuando se cortan los corticoides, es una inhibición de la corteza adrenal que se llama síndrome de Addison. ¿Sí? Pero sigamos un poco. En el caballo, la patogenia de esta enfermedad es muy particular y en realidad no se parece a lo que sucede en perros, gatos, etc. Se parece más a lo que pasa en las personas con Parkinson. En los caballos con síndrome de Cushing, equino, hay una inhibición dopaminérgica disminuida desde el hipotálamo. Es decir, en condiciones normales, la hipófisis y los productos de secreción de la hipófisis están tónicamente inhibidos o controlados por fibras inhibitorias que bajan desde el hipotálamo y a su vez desde el cerebro indirectamente. ¿Sí? Esas fibras inhibitorias se dañan oxidativamente a lo largo de la vida de los animales, ¿sí? Y en caballos gerontes, viejos, dejan de inhibir la pars intermedia de la hipófisis. Y en algunos casos incluso también la pars anterior. ¿Bien? Eso permite una proliferación de las células de la pars intermedia y eventualmente se genera una hiperplasia seguida de un adenoma funcional. ¿Sí? Es decir, que la pars intermedia de la hipófisis en caballos con Cushing produce más de sus productos de secreción. Y estos productos son varios. No sé por qué se me están pasando solas las diapositivas, pero bueno, volveré para atrás. Estos productos son varios según el clivaje selectivo de un péptido, de un oligopéptido que se llama proopiomelanocortina. Da lo mismo. Es un pequeño péptido que producen las células de la parte intermedia de la hipófisis y que según se cliva genera distintas sustancias de tipo hormonal. La hormona melanocytoestimulante, la beta-endorfina, el CLIP, el fragmento N-terminal, y la corticotropina, ¿sí? Que es la hormona que estimula la corteza adrenal y la secreción de corticoides. En realidad, la secreción de corticotropina es un aspecto menor en la mayoría de estos casos. No todos los caballos con disfunción o hiperplasia o adenoma de la parte intermedia de la hipófisis tienen síndrome de Cushing, ¿sí? Menos de un 20%, de hecho. La mayoría tienen signos clínicos que vienen de estos otros productos de secreción, la hormona melanocytoestimulante y las otras que mencioné. Es importante también mencionar que en estos casos se pierde el ritmo de secreción diurna de corticoides, lo cual nos complica un poquito el diagnóstico de la enfermedad en cierta forma. ¿Sí? Esta es una foto que le pedí prestada a Janis Soika, que es una endocrinóloga americana súper buena, muy conocida, con distintos grados de hiperplasia y eventualmente tumor de la pars intermedia de la hipófisis. ¿Sí? Acá tenemos la pars anterior, acá tenemos la neurohipófisis, y esta parte más clarita, ¿sí? Es la pars intermedia, que va creciendo en la medida en la que se pierde la inhibición hipotalámica. ¿Por qué les mencioné que esto se parecía bastante a las personas con Parkinson? Porque en las personas con Parkinson, que generalmente son gerontes, ¿sí? Salvo el actor de Volver al Futuro, ¿sí? En la cual está asociado más a uso y abuso de drogas, etcétera, etcétera. Pero bueno, en las personas con Parkinson gerontes se ha demostrado daño oxidativo progresivo de las fibras hipotalámicas, ¿sí? Que viene con la edad. Es un daño oxidativo por exposición a especies reactivas de oxígeno, etcétera, 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 ¿sí? En esas personas se producen déficits motores y eventualmente demencia, ¿sí? En los caballos sucede lo mismo, pero con fibras que puntualmente controlan la secreción hipofisaria de esta partecita de la hipófisis,
Bien, se los menciono porque es un poquito interesante y además porque tiene consecuencias terapéuticas en los tratamientos que utilizamos. Bien, acuérdense que la hipófisis se asienta en esta foto de necropsia de la calota craneana vista desde dorsal. La hipófisis asienta en la silla turca, que es este hoyito, este agujerito, donde se sienta la hipófisis como un escroto. O sea, salvando el paralelismo grosero, ¿no? Pero tiene esa forma la hipófisis. Cuelga por debajo del cerebro. Bien. Y es importante el asiento de la hipófisis en la silla turca porque por debajo de la hipófisis cursa el quiasma óptico. Bien, y eso nos explica otro signo clínico. Entonces, eso me lleva a el siguiente paso en la ruta diagnóstica de estos casos. ¿Cuáles son los signos clínicos que podríamos encontrar en adenoma de la parte intermedia de la hipófisis o Cushing equino? ¿Sí? Laminitis, pérdida de peso, adiposidad regional, apatía, ya dijimos hirsutismo, ¿correcto? Infertilidad y... ¿Por qué se me...? Y ceguera. ¿Se acuerdan que les dije que la hipófisis se asienta en la silla turca por encima del quiasma óptico? Bueno, en los caballos con Cushing grave, cuando ya hay un adenoma en la parte intermedia, se puede generar una compresión sobre el quiasma óptico y eventualmente podemos ver ceguera. Yo me acuerdo de cuando estaba en la facultad en los primeros años de la facultad en la UBA, todavía estaban los doctores Bosicio, estaba García Liñeiro, vimos un caballo de salto con un Cushing muy avanzado y ceguera. Es una manifestación atípica, sin duda, pero creo que es uno de los diferenciales para ceguera biliateral en caballos viejos. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde vienen todos estos otros signos? Porque tenemos cosas que son tan muy poco relacionadas. Bueno, y vienen de los distintos productos de secreción de la parsa intermedia. La hormona menorcito-estimulante es la que genera el hirsutismo. Hay autores que dicen que sin hirsutismo no se puede diagnosticar Cushing equino. ¿Sí? Hay autores que dicen que es un signo no solo patognomónico, sino un requisito necesario para definir yo considero que eso no es así. Hay caballos que pueden tener etapas tempranas de esta enfermedad sin hirsutismo tan evidente, ¿sí? Además que justamente esos son los casos donde nos importa en la vida clínica, ¿no? O sea, son pocos los caballos en los que nos importe el animal si el caballo tiene 30 años, ¿sí? Que es donde se da este cuadro típico del caballo muy hirsuto, muy viejo. Generalmente esos son padrillos retirados o yeguas retiradas que ya no tienen una necesidad productiva. El desafío es darnos cuenta de la presencia de esta enfermedad cuando el animal todavía tiene una actividad productiva, como una yegua que se tiene que reproducir o como un potro que tiene que preñar, ¿sí? Es decir, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que tenemos que salir a buscar este diagnóstico activamente en animales que tengan un déficit productivo. Generalmente en caballos que tienen 20 años, o por ahí, de 15 para arriba, puede ser una disminución de la fertilidad. Bien. También tenemos como signo clínico bastante asociado a esta enfermedad laminitis, abscesos podales recurrentes, laminitis endocrinopática. Ustedes se acordarán, bueno, sin querer irme mucho de las ramas, podemos decir que hay básicamente 3 grandes familias de causas de la laminitis. En primer lugar, la laminitis por sobrecarga en un caballo que está muy cojo de la mano contralateral. En segundo lugar, la laminitis como consecuencia del complejo endotoxemia, SIRS, sepsis, ¿sí? Es decir, la laminitis que ocurre en caballos con cólico, con colitis, con pleuroneumonias, con la yegua con metritis, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, las laminitis endocrinopáticas, que son las causadas por Cushing y síndrome metabólico, que son laminitis menos fatales y más crónicas y más recurrentes a lo largo del tiempo. ¿Por qué se dan? Se dan fundamentalmente por hiperinsulinemia y algunos autores debaten todavía si se dan por hipercortisolemia crónica. ¿Sí? Lo que está más demostrado en ese caso es por hiperinsulinemia crónica. Bien. La hiperglucemia
por corticoides. Acuérdense que los corticoides, el cortisol y todos los corticoides producen hiperglucemia. Y la hiperglucemia es la que produce poliuria, por un efecto osmótico, como diurético osmótico, y polidipsia, como consecuencia. Y la pérdida de masa muscular se suele dar por un efecto catabólico de los corticoides. No puse acá también, pero tenemos también signos clínicos de comportamiento. Estos caballos con Cushing suelen ser súper calmos, como tranquilitos, parecen como si hubiesen fumado marihuana. Y eso está asociado al aumento de secreción de beta-endorfinas. Bien, que también son un producto de secreción de la parte intermedia de la hipófisis. Acá tenemos simplemente recordatorios de la laminitis crónica recurrente, con presencia, son animales en los cuales podemos ver los típicos seños crónicos en estos cascos que se van deformando a lo largo del tiempo. Adiposidad regional, sin duda, en la cresta del cuello. Tengo otra foto más adelante donde iré un poquito más fino con esto. Y eventualmente, digamos, quizás la consecuencia más grave para el animal en sí, desde su bienestar, es la laminitis crónica, con estos típicos cambios de rotación de la tercera falange dentro del casco. Les mostré la foto anterior con el caballo hirsuto, viejo, con un Cushing galopante, grave y muy obvio. Bueno, pero este es un caballo donde el diagnóstico puede ser un poco más desafiante, ¿no? Un caballo donde sí, el pelo está feo, pero no es ese pelo tan largo, tan ruludo, tan alevoso. Este es un caballo que yo lo miro y no sé si el caballo tiene feo el pelo porque le falta algún micronutriente o nutrición en general, o si está parasitado y por eso está feo, o si tiene una colitis crónica y por eso está feo, por malabsorción de nutrientes, o si tiene Cushing, ¿sí? Y creo que estos son los casos donde tenemos que salir a buscar el diagnóstico. Bien, a fin de, por supuesto, mejorar el estado general del animal y permitir que cumplan su función productiva, o sea, que no sufran laminitis y por lo tanto puedan seguir teniendo actividad deportiva, o que la yegua se preñe o mantenga una preñez, ¿sí? O que el padrillo mejore su calidad seminal. Esta es otra foto simplemente de un caso obvio. Y también la pongo a colación acá porque esta es una foto que me dejó así como... bueno, es un caso que lo vi en el campo en el sur de Chile. Esta yegua tenía una historia muy particular. La tenían los dueños desde hacía como 30 años o 25 años, no me acuerdo cuánto, pero la yegua tenía, si me acuerdo bien, 32 años. Cushing a todas luces, hirsutismo, etcétera, 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 y estaba preñada. Nunca en mi vida volví a ver una yegua tan vieja preñada, mucho menos con el pelo así, mucho menos en una situación de campo, sin ningún tipo de cuidado veterinario, etcétera, 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 pero real, ¿sí? Y la yegua era viejísima, los dueños me juraban y perjuraban que la edad de la yegua era real porque la tenían ellos desde chiquita, los dientes... No, ustedes saben que pasados los 15 años de edad se hace muy poco confiable la determinación de la edad por los dientes. Me pueden corregir los odontólogos si hay alguno, pero deja de ser confiable, pero sí se veía a todas luces que era un animal muy viejo. Y la palpé y tenía un tremendo feto adentro. Bien, o sea, con esto simplemente quiero decir que hay excepciones. Bien, acá hay ejemplos de seños, ¿sí? Y creo que acá lo que quería tocar era el concepto de las rutas diagnósticas en estos problemas endocrinos, ¿sí? Y este concepto puntual, que es la diferenciación entre las pruebas estáticas y las pruebas dinámicas. Las pruebas estáticas son las pruebas en las cuales se hace una medición una sola vez, que pueden ser signos clínicos, la presencia o no de hirsutismo, etcétera, etcétera, o la medición de cortisol basal, o corticotropina, ACTH basal, ¿sí? Versus las pruebas dinámicas que consisten en una estimulación con un fármaco y la medición secuencial a lo largo del tiempo de la respuesta de otra variable, ¿sí? Y acá hay varias pruebas de este tipo. Existen para Cushing la estimulación con ACTH, en la cual después se mide la respuesta sobre el cortisol, la estimulación con TRH, la supresión por dexametasona, y a modo general, lo que sí quiero dejar muy, muy claro acá es que las pruebas estáticas son
malas, inherentemente poco sensibles, ¿sí? Algunas son muy específicas, pero muy poco sensibles en general. O sea, vamos a tener muchos falsos negativos si solo medimos el cortisol basal o la ACTH basal en este caso puntual. Para todas las enfermedades endocrinas, siempre son mejores las pruebas dinámicas. Lo mismo si ustedes sospechasen, por ejemplo, que no lo puse acá en esta presentación, pero si sospechasen un caso de enfermedad tiroidea, no sirve de nada o de muy poco medir la T3 o la T4 por sí sola. Se hace una estimulación, ¿sí? Y se ve cuánto responde la glándula secretando T4, ¿sí? Eso vale para toda la endocrinología en todas las especies animales. La medición única es poco útil. Bien, ¿qué usamos fundamentalmente para el síndrome de Cushing? En condiciones en nuestras condiciones, la prueba de supresión por dexametasona. ¿Sí? Esta es la prueba más utilizada, es una prueba que se realiza durante la noche y consiste en darle a los animales una dosis de dexametasona a dosis de 0,04 microgramos por kilo por vía intramuscular. ¿Sí? Se mide el... Perdón, está llorando mi hija, no me deja concentrar. Y 24 horas después. Bien, esto en condiciones normales produciría, digamos, la estimulación con dexametasona produciría una supresión de la secreción de cortisol endógeno, porque se produciría un feedback negativo. Pero si tenemos un adenoma secretor, una de las características de los adenomas es que no responden a la supresión, al feedback negativo. Entonces, en animales enfermos no se va a inhibir el eje. Bien, si no se suprime el cortisol por debajo de 1 microgramo, bien, esto indica síndrome de Cushing. Bien, es simple la prueba. A veces lo que me ha costado acá en Argentina o en Chile es encontrar laboratorios que midan cortisol, pero afortunadamente sí se miden en laboratorios humanos, si bien no hay... no siempre son las mismas, a nivel laboratorio no es exactamente lo mismo medir el cortisol de caballos que el cortisol de humanos, se pierde cierta exactitud en la medición de las pruebas, pero como en esta prueba medís varias veces, medís 5 veces el cortisol, tiempo 0, 15, perdón, 4 veces, tiempo 0, 15, 19, 24 horas, los valores suelen ser repetibles, entonces se genera una tendencia y ves si hay una inhibición o si no hay una inhibición. Si no se inhibe el eje, eso te confirma el síndrome de Cushing. Bien, y esto es fácil y es súper útil. Ahora, creo que tenemos que tener en cuenta que el síndrome de Cushing no es excluyente con el síndrome metabólico. Bien, todos han escuchado hablar ya del síndrome metabólico, es una enfermedad que se ha puesto muy de moda en los últimos años, se publican un montón de cosas al respecto. Nosotros en la Austral, con Constanza Salinas, una estudiante de magíster, también trabajamos en el tema. Simplemente es una enfermedad que se ha puesto muy de moda porque el caballo es un modelo natural para la diabetes de tipo 2 en los humanos y eso genera mucho interés de investigación y además es una enfermedad que ocurre mucho porque hay muchos gordos, hay muchos caballos obesos y obesos en todas las especies de interés. Bien, recuerden que el síndrome metabólico es una combinación de obesidad, insulinoresistencia, inflamación sistémica crónica y riesgo de laminitis. Y ese riesgo de laminitis se confunde entre el Cushing y el síndrome metabólico. Entonces, la pregunta que siempre nos deberíamos hacer es, ¿puede tener un animal las dos enfermedades al mismo tiempo? Y la respuesta es sí, obvio. ¿Sí? Pueden estar las dos en coexistencia. Entonces, en la clínica, cuando tenemos animales, sobre todo de 10 años para arriba, con obesidad generalizada u obesidad regional y laminitis endocrinopática a repetición, o sea, pequeños episodios de laminitis recurrente que pueden perfectamente tener consecuencias sobre la capacidad deportiva de los animales.
deberíamos hacer el diagnóstico tanto de Cushing como de insulina resistencia. Y para eso, la prueba que hay un montón de pruebas que podemos usar para el síndrome metabólico. Una que estuvo de moda durante bastantes años fue la prueba combinada de glucosa e insulina, en la cual se da una inyección endovenosa de glucosa a 1 gramo por kilo y de insulina a 0,1 unidades por kilo por vía endovenosa, y eso va a generar un pico, una subida de glucosa en sangre, pero que debería bajar antes de los 45 minutos. ¿Sí? Si la glucosa en sangre no baja, eso indica insulina resistencia periférica y se confirma la insulina resistencia. Alternativamente, hay muchas otras pruebas diagnósticas que se pueden utilizar. La prueba de 2 pasos, que es quizás la que más me gusta a campo, ¿sí? Porque es sumamente simple. Acá lo que se da es simplemente una inyección única de insulina por vía endovenosa, 0,1 unidades por kilo, y se mide la glucosa 30 minutos después. Si la glucosa no baja a menos del 50% del valor basal, ¿sí? Eso confirma insulina resistencia. Creo que estas pruebas, si bien pueden ser poco habituales para los que no hacen medicina interna como actividad principal, muy relevantes en animales que tengan como les dije, una falla productiva, ¿sí? Sin una explicación obvia. Y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, y no es algo que crea yo, es algo que se toma en cuenta en otros países donde hay más capacidad, más, qué sé yo, ¿no? Está más estandarizado esto, ¿sí? Recuerden que en los animales con síndrome metabólico solemos tener la adiposidad generalizada o regional. Este es un típico parche de grasa en la base de la cola. Estos son los puntos donde monitoreamos, donde miramos a ver si hay parches de obesidad en distintas partes del cuerpo. Estos son caballos, este es un caballo puro chileno, o sea, criollo chileno, en los cuales, como en toda raza pony, hay una gran predisposición, una gran tendencia a la deposición grasa, ¿sí? Y en nuestra experiencia hay mucha insulinoresistencia también, mucha tendencia a la insulinoresistencia y al síndrome metabólico también. Bien, si para quienes les interesa el tema, si quieren después les comparto, lo puse solo acá, hay un artículo que es buenísimo, que es de François Bertin, un francés que trabaja en Australia, que revisa todas las distintas técnicas para el diagnóstico de desregulación de insulina. ¿Sí? Es un comparto. ¿Sí? El tratamiento del Cushing, simple. Manejo, hipergolide. La ciprofloxacina y el trilostano son alternativas que se han postulado en algún momento, pero que la verdad es que no se usan mucho prácticamente. El pergolide es un medicamento agonista de dopamina que reemplaza esas fibras inhibitorias hipotalámicas que se han dañado con daño oxidativo. Y de hecho es un medicamento, el pergolide, que se usó durante muchos años para el tratamiento del Parkinson, aunque ahora ya va de salida, ya no se usa más. ¿Sí? Hay mejores opciones. En los caballos lo damos cada 24 horas por vía oral, tiene buena absorción y genera mejorías con tratamientos crónicos. Esta es una enfermedad que no va a desaparecer. Entonces los tratamientos suelen ser para toda la vida del animal. Además de eso, tenemos que tener medidas básicas de manejo en base a la nutrición para evitar la pérdida de peso, como la obesidad. Vacunación, porque estos animales suelen tener un compromiso de su inmunidad debido al aumento crónico de cortisol en sangre y el efecto inmunosupresor que tienen los corticoides. Desparasitación habitual, cuidados odontológicos y del casco, como cualquier caballo viejo. Bien, vamos a un segundo caso. Bien, denme un segundito, por favor.
Bueno, vamos a otro caso. Este es cortito, este es fácil, ¿sí? Pleno verano. Un caballo ha sido retirado de una carrera de enduro debido a taquicardia persistente y patrón respiratorio anormal, sincrónico con la frecuencia cardíaca. Eso ya les da la respuesta, ¿no? Pero en la evaluación clínica esto es lo que vemos. ¿Por qué no se me sale? Ahí está. No sé si se verá el video. O si se corta mucho. ¿Están ahí? Se ve bien, se ve bien. Sí, se ve, Edwin. Está perfecto. Cualquier cosa me interrumpen, ¿no? O sea, hagámoslo. ¡Cecibel! ¡Oh, qué gusto verte! Un abrazo. Bueno, acá lo que tenemos es un aleteo diafragmático sincrónico, ¿no? No tiene ningún misterio. Acá lo que quería revisar un poquito es revisar un poco la enfermedad porque es una manifestación común en caballos en ejercicio y con mucha sudoración, ¿sí? El aleteo diafragmático sincrónico está frecuentemente asociado a ejercicio prolongado y se debe fundamentalmente a hipocalcemia, aunque también se puede ver asociado a hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocloremia, todos electrolitos que se pierden en la sudoración, ¿sí? En el sudor. Menos frecuentemente, el aleteo diafragmático sincrónico se puede ver también en casos de eclampsia o tetanio posparto, lo que sería la vaca caída, que en el caballo es mucho menos común, pero puede pasar también. Y lo solemos ver también en casos de enfermedad gastrointestinal de distintos tipos, pero fundamentalmente la colitis. ¿Sí? Recuerden que ya hicimos una charla antes de colitis, pero en la colitis se pierden básicamente todos los electrolitos, incluyendo el calcio, y podemos ver en algunos casos, hemos visto aleteo diafragmático sincrónico también. Yo creo que acá lo que es importante recordar es cómo lo medimos y cómo lo estandarizamos, ¿sí? Y recordar también que el calcio que deberíamos tratar de medir es el calcio iónico y no solamente el calcio total, ¿sí? Porque el calcio total en sangre está 50% unido a proteínas, gran mayoría de ellas albúminas, ¿sí? Y por lo tanto, si tenemos un animal hipoalbuminémico, por ejemplo, con colitis, en las cuales las albúminas se pierden por vía intestinal, podemos tener una hipocalcemia total sin en realidad tener hipocalcemia iónica y por lo tanto sin una necesidad de corrección terapéutica, sin necesidad de suplementación, necesariamente. Si queremos hacer un diagnóstico certero de la hipocalcemia, lo que tenemos que medir es el calcio iónico. Eso no es tan fácil para los laboratorios, es bastante más engorroso, lleva distintos equipos, yo creo que la forma más fácil de lograr medición de calcio iónico es mediante las tiras de gases en sangre, ¿sí? Que poquito a poco se van haciendo menos caras y más accesibles, ¿sí? Una vez logrado el diagnóstico, y no estoy diciendo con esto que tengan que depender exclusivamente del diagnóstico de la medición de calcio iónico para diagnosticar un aleteo diafragmático sincrónico, nada que ver. El aleteo diafragmático sincrónico es un diagnóstico clínico que no tiene otros diferenciales, ¿sí? Es imposible confundirse. O sea, si tenemos un animal que bombea el diafragma de forma sincrónica con el corazón, bueno, es eso, ¿sí? Y se trata con suplementación de calcio por vía endovenosa, Ditonal B o cualquiera de estos suplementos de calcio para vaca caída, de forma por vía endovenosa lenta por goteo. No hay mayores complicaciones en el tratamiento empírico sin necesidad de calcular dosis de calcio específicas. Lo único que tenemos que tener en cuenta es es que eso sí puede cambiar si tenemos animales con enfermedad renal grave anúrica, ¿sí? En esos animales la administración de calcio ya pasa a ser otro ejercicio que se hace más bajo condiciones de internación, etcétera, porque podemos generar una hipercalcemia, ¿sí? Pero en el 99% de los casos se suplementa empíricamente. Bien, creo que vale la pena mencionarlo, hay una
enfermedad tóxica, que es el blister beetle toxicity, o en castellano la toxicosis por cantaridina, que es una enfermedad americana, que la van a encontrar en los libros y que se da por el consumo inadvertente de estos bichitos, estos insectos que aparecen en pantalla, en fardos contaminados en la zona de Kentucky, y creo que otras zonas también de Estados Unidos. Estos bichitos tienen cantaridina, un principio activo que es sumamente tóxico para mucosas y que además genera hipocalcemia, ¿sí? Con lo cual eso pasa a ser un diferencial, bueno, si estuviesen en esa zona geográfica. Vamos a, y por favor interrúmpanme si tienen comentarios o dudas, ¿no? Vamos a otro caso, ¿sí? Este me gusta. Esta es una burra que ha tenido su primer parto y ha parido un burrito hace 4 días. Los dueños le consultan porque la madre está deprimida y anoréxica. La condición corporal de la madre es 7,9 en escala de Geneke, o sea, está gorda. Eso para mí es el dato fundamental para la sospecha de esta enfermedad. Una alteración sistémica importante, como es el parto, ¿sí? Y obesidad preexistente. Las membranas mucosas están normales, no hay fiebre, no hay dolor activo, la placenta pasó 2 horas posparto, con lo cual en este caso no sospecho retención de placenta. Sin embargo, de lo que vamos a hablar con este ejemplo de caso se comparte con muchas otras situaciones. En general, de lo que estamos hablando es de una enfermedad metabólica que sucede en animales que tienen un estado general preexistente muy bueno. Generalmente lo que estoy diciendo son animales gordos, ¿sí? Y que de golpe sufren una enfermedad sistémica o una condición que induzca anorexia, como una metritis en una yegua posparto, cólico en cualquier animal, ¿sí? Neumonía, retención placentaria, hay muchas distintas causas, pero esas son las principales. Los cólicos, las metritis, las neumonias. En las ovejas, la preñez con mellizos, ¿sí? Los signos clínicos iniciales son depresión. Acá normalmente en clase lo que hago es abro la clase y les digo a los chicos, bueno, ¿cuál es su ruta diagnóstica? ¿Sí? Entonces, con esta reseña en amnesis, lo que tendríamos que repensar es qué exámenes complementarios realizaríamos en el burrito y qué exámenes complementarios realizaríamos en la madre, ¿sí? El burrito, para recordar, nació hace 4 días, ¿sí? Claramente en el burrito lo que voy a hacer es tratar de chequear la transferencia de la inmunidad pasiva, ¿sí? O sea, el calostrado. Si pudiese, voy a medir la inmunoglobulina G. En su defecto voy a medir las proteínas totales. En su defecto voy a hacer un hemograma y un fibrinógeno para ver si hay signos de sepsis, ¿sí? En la madre, si yo tengo una alteración sistémica, enfermedad, o en este caso parición. La parición en sí, obvio que no es una enfermedad, pero es un motivo de estrés metabólico enorme por la movilización de reservas energéticas que se generan de forma progresiva y luego aguda en el momento de la explosión del parto para la producción de leche, ¿sí? Y ese estrés sistémico que genera es muy paralelo a lo que son las enfermedades sistémicas que he mencionado, como las colitis agudas, como los cólicos de cualquier tipo, etc. Bien. En los animales, en todos los animales con estrés sistémico y balance energético negativo, lo que sucede es lo que está en pantalla, ¿sí? Tenemos triglicéridos dentro de las reservas grasas en el tejido adiposo, que por medio de una lipasa, hormona sensible, se clivan a ácidos grasos libres y glicerol que viajan por sangre al hígado. Y en el hígado se resintetizan como triglicéridos o se consumen para producción de energía, ¿sí? Y gluconeogénesis, etc. Estos triglicéridos resintetizados en el hígado vuelven a salir a circulación como lipoproteínas de muy baja densidad y circulan en sangre hasta llegar a los tejidos periféricos, donde por medio de la acción de una lipasa lipoproteica, de una lipoproteína lipasa, se internalizan en los tejidos periféricos y nuevamente se clivan a ácidos grasos libres, glicerol, y se utilizan para la producción de energía. Bien, esto es lo que sucede normalmente, pero
Cuando la movilización de reservas grasas es excesiva, o en términos coloquiales se descajeta, ¿sí? Llegan demasiados ácidos grasos al hígado y se sobrepasa la capacidad metabólica del hígado, con lo cual sobreviene enfermedad hepática clínica. Bien, este proceso se llama hiperlipidemia o hiperlipemia, nombre que sale del hallazgo fundamental en sangre de aumento de triglicéridos en circulación, que son básicamente lipoproteínas de muy baja densidad. Bien, esto me lleva a la ruta diagnóstica específica de esta enfermedad, que consiste en la medición de triglicéridos, ¿sí? Si tenemos normalmente los triglicéridos en sangre, si los medimos en miligramos por decilitro, tienen que ser alrededor de 150. Hasta, depende mucho de los rangos de referencia de los laboratorios, algunos dan rangos normales hasta 300, pero normalmente los triglicéridos en circulación deberían estar alrededor de 100, 150 miligramos por decilitro. Por debajo de 500 miligramos por decilitro hablamos de hiperlipidemia. Bien, lo cual es anormal, es un hallazgo patológico, pero no es macroscópicamente visible, como vemos acá en la foto de la izquierda. Bien, por encima de 500 miligramos por decilitro, ¿sí? La hiperlipemia se llama hiperlipemia porque pasa a ser macroscópicamente visible y es simplemente más patológico. Bien, hay una excepción a esto y es en los potrillos lactantes o ternelos lactantes o bebés lactantes, etcétera, en los cuales hay una hiperlipemia visible postprandial, absolutamente temporaria, que no es patológica. Bien. Esto lo solemos ver en potrillos que acaban de terminar de mamar, pero no tiene ninguna importancia diagnóstica. Bien. En la ruta diagnóstica clínico-patológica vamos a tener alteraciones del hemograma y de la bioquímica, sin duda, según la enfermedad subyacente. Si tengo un animal con una retención de placenta o con una metritis o con una colitis, puedo tener leucopenia o leucocitosis, aumento de fibrinógeno, aumento de amiloide sérico A, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no son hallazgos, digamos, son hallazgos que van a ser sensibles para la presencia de enfermedad sistémica con compromiso sistémico, pero no específicos de esta hiperlipidemia o hiperlipemia, que son términos bastante intercambiables. Bien, yo les mencioné que la consecuencia de la movilización masiva de reservas grasas es la sobrecarga de la capacidad de procesamiento por parte del hígado y una enfermedad hepática progresiva. Sin embargo, esta enfermedad hepática progresiva no la vamos a ver según estos signos clásicos de enfermedad hepática, que son los de fotosensibilización, ¿sí? En casos con, y esto es súper importante desde un punto de vista clínico, si bien los animales con hiperlipemia se mueren del hígado, se mueren por falla hepática, es raro que lleguemos a ver ictericia, hiperbilirrubinemia o estos típicos signos de fotosensibilización. Estas son manifestaciones de enfermedad hepática crónica, por ejemplo, la asociada a intoxicación por alcaloides pirroxilínicos, consumo de senesio, etc. Bien, en esta enfermedad, en la hiperlipemia, que es una enfermedad metabólica aguda, siempre secundaria o casi siempre secundaria, una enfermedad subyacente con compromiso sistémico, las manifestaciones hepáticas son mucho más agudas. Bien, y acá creo que es importante que mencionemos la diferenciación entre medición de parámetros clínico-patológicos de lesión o de función hepática, porque son diferentes, indican distintas cosas. Bien, estos son todos valores que podemos pedir al laboratorio para medir, ¿sí? Los de lesión son los clásicos que medimos como cuando hay una lesión hepática, pero no necesariamente están asociados al pronóstico. Yo puedo tener una gran alteración de AST, aspartato aminotransferasa, que antes se llamaba GOT, ¿sí? Y tener un muy buen pronóstico, una lesión aguda, con una hepatitis bacteriana, o con un trauma, o con una lesión parasitaria, etc. Bien. Otras enzimas que me indican lesión, bueno, la grama-glutamiltransferasa, que no es hepatocelular, es colestática fundamentalmente. La AST y la glutamato deshidrogenasa son fundamentalmente hepatocelulares, y la sorbitol deshidrogenasa y lactato deshidrogenasa subunidad 5 también son hepatocelulares. Estas dos no se miden tan habitualmente en
en nuestros países. La LDH subunidad 5 porque es muy específica y es cara, y la sorbitol deshidrogenasa, si bien es muy buena como indicador específico de lesión hepática, hepatocelular, tiene el contratiempo de que si estamos trabajando a campo y tenemos que viajar, volver a la ciudad o lo que sea para llevar la muestra al laboratorio, se degrada bastante rápido. Entonces, se usa, sí se usa, pero más en entornos de hospital donde sacas la muestra y la mandaste al laboratorio enseguida, ¿sí? De lo contrario, las tres más útiles como indicadores de lesión son las GGT, AST y IgD. Bien, muy distintos son los indicadores de función. Los indicadores de función son los que nos dicen realmente si el hígado está tolerando la enfermedad y bancándoselas o si no se las está bancando. Bien, y acá tenemos la producción de proteínas, fibrinógeno, albúminas, amiloides erico-A, la producción de bilirrubina y la excreción de bilirrubina a través del tracto biliar. Eso lo vemos mediante la medición de bilirrubina libre y bilirrubina conjugada. Y los ácidos biliares, amonia y urea como productos de síntesis también, ¿sí? De todos estos, les diría que si tuviese que elegir, los que más asociados están a pronóstico son los ácidos biliares y el amoníaco también. Bien, los factores de la coagulación son también producidos en el hígado y se ven alterados en etapas muy tardías de la enfermedad, pero también nos sirven para, digamos, las pruebas de la coagulación clásica, PT, PTT, también nos sirven para emitir un pronóstico, ¿sí? En relación a la enfermedad hepática. Ven que como acá estoy avanzando en lo que hace a la ruta diagnóstica específica de este proceso de enfermedad, empezando con el diagnóstico puntual de la hiperlipemia, siguiendo con las consecuencias hepáticas, que son los que me van a causar la muerte en este animal. Bien, tenemos también otras herramientas diagnósticas que nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico, como la ultrasonografía, la ecografía, que nos puede indicar la presencia de hepatomegalia. Esta es una foto simple, un caballo, en realidad este caballo no tenía hiperlipemia. Me acuerdo de esta yegua tenía una hepatitis aguda por intoxicación con senecio, ¿sí? Pero este hallazgo de hepatomegalia lo vamos a ver también en estos casos de hiperlipidemia. El hígado con los bordes redondeados, que está agrandado, que está enfermo, una hepatitis aguda. Bien. Y lo vamos a complementar con la biopsia hepática. Este es Nicón Soleaga, compañero de laburo en el Hospital Veterinario de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, ¿sí? Y lo que estamos haciendo acá es una biopsia ecoguiada. La biopsia hepática no tiene ninguna complicación desde el punto de vista técnico. Se usan las típicas agujas de toma de biopsia tipo Trucat. El lóbulo derecho del hígado tiene una proyección topográfica superficial sobre la pared del tórax, más o menos a la altura del hombro, entre el 9º y el 11º espacio intercostal del lado derecho. Es decir, es fácil de encontrar el lóbulo derecho del hígado. Normalmente lo hacemos con un transductor macroconvexo, con una frecuencia ecográfica de 2,5 a 3,5 MHz y una profundidad de 8 o 10 centímetros aproximadamente. Y con eso tomamos la biopsia, ¿sí? No es... perdón. Acá. Ahí está. Ahí va a correr el video. Este es un video de cómo tomamos la biopsia. Fíjense que acá se llega a ver la aguja entrando oblicuamente al parénquima hepático y con eso tomamos la muestra. Ahora, yo seguro que Mauro Berna me está escuchando y me está diciendo, ¿para qué voy a hacer esto en un caballo? ¿Qué me importa? Le doy un remedio contra el hígado y chao. Bueno, no es tan así, ¿sí? El problema es que la hiperlipidemia, como casi todos los problemas metabólicos, rara vez son una enfermedad primaria. Son una complicación de enfermedades primarias que complican el pronóstico y complican la respuesta clínica. Si este es un caballo con cólico, el postquirúrgico de este caballo con cólico va a ser mucho peor si además está luchando con una hepatitis.
el metabolismo de drogas, de antibióticos, de antiinflamatorios, de lo que sea que le demos, se va a ver alterado, porque recuerden que los citocromos que metabolizan fármacos están casi todos en el hígado, ¿sí? Y por lo tanto la respuesta farmacocinética, farmacodinámica a los fármacos que estamos usando va a ser totalmente errática, ¿sí? En palabras muy simples, ¿sí? Si nosotros no diagnosticamos tempranamente y tratamos agresivamente estas enfermedades metabólicas, estos animales se mueren más del problema primario que tengan. Por eso es que nos importan estas manifestaciones metabólicas. Este es el estadio más tardío de una hepatopatía por hiperlipemia, un hígado graso, ¿sí? Y este hígado graso lo vemos en los caballos, lo vemos en las ovejas melliceras, la famosa toxemia de la preñez de la oveja mellicera, lo vemos en los gatos con lipidosis hepáticas, ¿sí? Que son gatos gordos, muchas reservas grasas y después un motivo de estrés, así como los dueños se fueron de viaje. Pasa lo mismo en estas otras especies. Y lo vemos en las personas también. El hígado graso, la lipidosis hepática, es una complicación metabólica muy real en las personas con obesidad preexistente y se mueren más de cualquier enfermedad primaria que genere estrés, anorexia y balance energético negativo y movilización grasa. Bien. Por lo tanto, el tratamiento es bastante lógico. Primero, tenemos que tratar la enfermedad primaria. La yegua con retención de placenta, la yegua con metritis, el caballo con cólico. Y creo que acá lo que es muy importante es, si me llega a la clínica, para los que son cirujanos, para Mauro, si te llega un caballo gordo a la clínica con cólico, en el perfil que le pedís al laboratorio, en el posquirúrgico, bueno, sumale triglicéridos. Porque si están aumentados, hay que tratarlo, hay que corregir eso. Si no, se mueren. No se van a morir todos, pero empeora mucho la respuesta clínica, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es, hay que ser agresivo en la ruta diagnóstica, hay que tratar la enfermedad primaria, hay que revertir el balance energético negativo. Y esto es un poco contraintuitivo porque es una enfermedad que se da en animales que son gordos para empezar, ¿sí? Entonces, como que quizás el instinto sería, bueno, hagámoslos adelgazar, pero no, porque esta es una enfermedad muy aguda. En esta etapa aguda, estoy hablando de 2-3 días de tratamiento, lo que hay que hacer es proveer energía para frenar el balance energético negativo y frenar la movilización de grasas, ¿sí? Eso lo hacemos con la fuente de energía que se pueda. Si el animal tiene un tracto digestivo intacto, bueno, vamos a dar comida muy palatable, balanceado, avena, lo que quiera con el caballo. Ahora, si tengo un posquirúrgico con alivio paralítico o una enteritis proximal, etcétera, bueno, voy a tener que usar azúcares, digamos, dextrosa por vía endovenosa, que probablemente no me va a alcanzar, o idealmente alimentación parenteral, nutrición parenteral total o parcial, ¿sí? Siempre monitoreando la glucosa en sangre. Hay bastante evidencia en esto, también trabajamos en esta área acá. Hay mucha evidencia de que la hiperglucemia en pacientes críticos está asociada a más mortalidad y peor pronóstico. Eso está muy demostrado en pacientes críticos tipo sépticos en humanos, pero también en caballos. Salió un paper hace poco más de un año que investigó justamente, hizo un estudio de asociación estadística entre la presencia de SIRS, en caballos con distintas causas de SIRS por distintas enfermedades, la mayoría eran cólicos, y la supervivencia en relación a glucemia e insulina. Y vieron que cuando los caballos tienen hiperinsulinemia e hiperglucemia, se mueren más, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un monitoreo bastante cercano a eso. Y en el caso del burrito, el caso original que les planteaba, bueno, el motivo de estrés ahí es el burrito que nació y que está generando esta movilización grasa para la producción de leche. En esos casos hay que destetarlos. Igual que en la oveja mellicera, hay que abortarlos, ¿sí? Esa es la base del tratamiento, eso es lo más importante, y nos ayudamos con tratamientos farmacológicos, insulina o heparina. La insulina tiene dos efectos.
por un lado, frena la movilización grasa de del tejido adiposo y por otro lado, estimula la internalización en los tejidos periféricos. Lo difícil de la insulina es que poca es poca, pero mucha es muy dañina y puede generar también la laminitis. Entonces, se trabaja con dosis variables, a veces con goteos constantes, a veces con dosis subcutáneas cada 6 a 8 horas, pero básicamente con un monitoreo de la glucosa para ver, para ver que mantengamos una normoglicemia, sin irnos muy a la hiperglicemia, ni irnos a la hipoglucemia, por supuesto que tampoco es buena. La usamos, quizá, digamos, yo les estoy diciendo sí, es complicado usar la insulina, entonces me pueden decir, bueno, pero ¿la usa o no es una cosa puramente teórica? No, sí, la usamos. La utilizamos en el hospital, en animales con enfermedades sistémicas, para mejorar la hiperlipidemia, sobre todo cuando nos llegan estos caballos chilenos gordos, que es un problema muy común acá en Chile. Les gustan que los caballos, bueno, como casi todos, ¿no? Les gustan que sus caballos estén gordos y eso es metabólicamente muy malo cuando sobrevienen cólicos u otras enfermedades sistémicas. Y también lo malo de la heparina es que es bastante cara, ¿sí? Pero también estimula la internalización de las VLDLs en el tejido periférico. ¿Bien? Eso sería con ese caso. Ahora simplemente un par de bonus tracks si les interesa. Sí, que estos no son realmente casos metabólicos, pero me parecían que eran interesantes y los tenía. Así que si alguien tiene preguntas, me interrumpe, ¿eh? Casos fáciles pero divertidos para ver. Potranca, cuarto de milla, 4 meses. Motivo de consulta, mal estado general, bajo peso, feo pelo. Antes, cuando era chica, estuvo séptica, tuvo una artritis séptica del carpo que está resuelta. Chau, quedó coja porque tenía mucho daño articular, este es un caso real que vi hace un tiempito, pero la yegua tiene, la potranca, ¿sí? De 4 meses, tiene todavía fiebre intermitente, 39, 39,5 grados, las membranas mucosas están normales, nada muy interesante en cuanto a la frecuencia cardíaca, respiratoria, no tiene signos respiratorios obvios ni abdominales obvios. Pero hago este hemograma, ¿sí? Y me encuentro con estos hallazgos, ¿sí? Díganme qué es lo que ven. El fibrinógeno está muy alto, venga. El fibrinógeno está sumamente alto y eso es lo que quería discutir un poquito, porque es algo que veo que hay que trabajar. Cuando nosotros interpretamos análisis de sangre, ¿sí? Una de las mejores costumbres o prácticas que podemos tener es en el manejarnos con rangos cualitativos de si una alteración es leve, moderada o grave. Si nosotros nos hacemos a la idea de trabajar con esas alteraciones, vamos a hacer diagnósticos clínico-patológicos o de laboratorios mucho mejores. Tenemos que saber qué es leve, qué es moderado, qué es grave. Por ejemplo, vamos de arriba para abajo, ¿no? El hematocrito está disminuido, 28. Ustedes saben, fíjense también que no hay que creer nunca en los rangos de referencia. 27 de hematocrito en un potrillo de 4 meses es un poco bajo como rango de referencia. Normalmente los potrillos tenían hematocrito de 35, ¿sí? Entonces, un hematocrito de 28 es leve, moderado o grave. Es leve, ¿sí? Y esta es una potranca en la cual, a partir de la reseña en anamnesis, nos dice a todas luces que tiene una enfermedad crónica. Estaba séptica desde que nació y nunca se recuperó del todo. Bueno, esto es compatible con una anemia de inflamación crónica, ¿sí? Pero, al contrario, ¿sí? El fibrinógeno está aumentado. ¿Leve, moderado o grave? Grave. El fibrinógeno normalmente es menos de 400 miligramos por decilitro en caballos, ¿sí? Acá dice 500 o 5 gramos por litro, ¿sí? Es lo mismo. Un aumento leve de fibrinógeno sería a 6. Un aumento moderado a 8. ¿Sí? Un aumento, y menos también, 7. ¿Sí? Un fibrinógeno de 10 es, para esta variable en particular, es grave. Esto me indica inflamación
Muy importante. Y se coteja también con la leucocitosis. ¿Sí? Fíjense esta leucocitosis. ¿Es leve, es moderada o es grave? Es probablemente de moderada a grave, aunque podría ser mucho más alta también. Es una leucocitosis con neutrofilia madura. Por lo menos no tengo un desvío a la izquierda. ¿Sí? El desvío a la izquierda o la presencia de neutrófilos en banda, neutrófilos baciliformes, nos indicaría mucho más gravedad. Bien, recuerden que siempre que hablamos de leucocitos, estamos hablando de los soldados que van a la guerra. ¿Sí? Esto, el aumento de leucocitos me dice, sí, estoy en guerra, pero por lo menos tengo muchos soldados, y los soldados que tengo son soldados maduros. Los neutrófilos baciliformes o en banda son neutrófilos inmaduros, son soldados adolescentes. Eran los que mandaban a la guerra los nazis cuando estaban perdiendo la Segunda Guerra Mundial, o los rusos cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? La presencia de neutrófilos inmaduros, baciliformes, o en casos extremos los metamielocitos, ¿sí? Nos indica que estamos sacando neutrófilos jovencitos, adolescentes o niños a circulación porque me están matando, porque estoy perdiendo esta guerra. ¿Bien? Y en diferencia, el conteo linfocitario no es muy útil en la toma de decisiones clínicas respecto a enfermedades infecciosas en los caballos. Y yo sé que esto es un poco debatible, ¿sí? Entiendo perfectamente que va a haber gente que no va a estar de acuerdo con esto, ¿sí? Pero a mi entender, los que realmente pelean, ¿sí? La primera línea de respuesta son los neutrófilos, son la infantería, son el soldado raso. Los linfocitos, ¿sí? Ustedes saben que cumplen funciones regulatorias, los linfocitos B que producen artillería, producen anticuerpos, y los linfocitos T que son, median la respuesta celular, ¿sí? T reguladores, T helper, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los oficiales, ¿sí? Los oficiales sí cumplen una función, pero no son los que ganan la guerra. Bien. Siempre que interpretemos enfermedades infecciosas en caballos, nuestros dos parámetros más importantes son las proteínas de fase aguda, es decir, el fibrinógeno y el amiloide sérico A hoy en día, y el conteo de neutrófilos, con o sin desvío a la izquierda. Bien, en la bioquímica de este caso, tengo alteraciones que son inespecíficas y que probablemente no son demasiado importantes. Fíjense. Aumento de SK, 559. O ustedes dicen, me pueden llegar a decir si está aumentada 2 o 3 veces por encima del rango superior del límite normal. Sin embargo, eso es acá insignificante. ¿Por qué? La creatinquinasa como indicadora de ocular agudo, ¿sí? Es uno de los pocos parámetros clínico-patológicos en los caballos que no sube de forma lineal, sino que sube de forma logarítmica. En vez de subir como el fibrinógeno, 4, 5, 6, 7, la CK sube 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. ¿Sí? Sube logarítmicamente de 10 en 10, igual que la amiloide sérico A. Son los dos marcadores que suben mucho cuando suben. Entonces, para la CK, si normalmente es alrededor de 100, un aumento leve sería a 1000, sin importancia clínica. Un aumento moderado sería a 10.000, un caballo que se ha revolcado mucho por cólico, etcétera, etcétera. Y en un caballo con rhabdomiólisis va a estar en 100.000 o 200.000. 1000 veces más alto. Por lo tanto, un aumento a 500 no tiene ninguna significancia clínica. Bien. Aquí quizás lo que me haría dudar es por qué está aumentada la glutamato deshidrogenasa, enzima hepatocelular, ¿sí? Y la verdad que no lo sé, ¿sí? Quizás es porque esta potranca había estado muy enferma de chiquita, había sido tratada con un montón de distintos medicamentos. Quizá tenían un grado de sobrecarga metabólica en el hígado. Es un poco muy chica para tener hiperlipidemia, creo yo. Y por otro lado me quedo tranquilo porque no veo otros indicadores de alteración funcional o lesional hepática. AST, lesión hepática, normal. ¿Sí? Bilirrubina, función, normal. ¿Sí? La albúmina está baja, pero la albúmina puede estar baja.
muy poco específico ese hallazgo. Puede ser por pérdida intestinal, puede ser por pérdida renal. Tendría que investigar un poquito más ahí. La verdad es que no sé. Ahora, para cerrar con este caso, ¿sí? Si me concentro en puramente en el hemograma, a todas luces tengo una infección crónica, por la reseña en la anamnesis de la yegua, ¿sí? Bajo peso, malo estado general, feo pelo. Con este hallazgo yo sospecho un absceso interno. Bien. Sin duda que tengo que complementar mi ruta diagnóstica con una ecografía abdominal, tengo que descartar pleuroneumonía, tengo que descartar peritonitis, pero es probable que tenga un foco infeccioso crónico, quizás absedativo. Entonces, quizás la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo trataría yo esta potranca? ¿Sí? Y esta es una pregunta simple, ¿sí? Me encanta tocar, no puedo dar una charla sin hablar un poquito sobre antibióticos. ¿Qué antibióticos uso para tratamiento crónico de infecciones internas por agentes desconocidos en potrillos? ¿Sí? Tengo que pensar en algo de amplio espectro y amplia distribución, por si es un absceso. Jamás voy a poder usar penicilina y gentamicina porque no voy a llegar al interior de un absceso. ¿Sí? Podría usar en caballos adultos la enrofloxacina, buenísima, amplio volumen de distribución, amplio espectro, pero en caballos chicos no se puede, es condrotóxica, ¿sí? ¿Qué me queda? Me quedan las sulfas, pero que las sulfas son fundamentalmente bacteriostáticas, se vuelven bactericidas por el trimetoprim, pero no son la mejor opción, la verdad, en lo que hace a potencia, ¿sí? Quizás podría usar la oxitetraciclina, pero se da por inyectable una vez al día, engorroso para dejarle al cliente a campo para que le va a hacer un desastre en las venas, ¿sí? Es lo más probable. Quizás lo que podría usar es cloranfenicol, que se da por vía oral, pero se da 3 veces por día. Probablemente el cumplimiento por parte de los propietarios va a ser bastante malo si tengo que hacer un tratamiento que va a llevar un mes, tratamiento crónico. Enfermedades crónicas se tratan de forma crónica, ¿sí? Lo dejo pensando nomás. Y ahora sí, para terminar, otro bonus track. ¿Sí? Un par de videos que me gustaron, porque esta es una yegua que llegó al hospital hace un tiempito nomás. ¿Sí? Este es el hospital del Austral en Valdivia. Esto era otoño, ahora hace más frío. Esta era una yegua pura sangre carrera de un aras muy importante que se escapó. La tenían encerrada, creo que con luz, y se les... No era con lo imposible que sea con luz en esta época, si fue hace unos meses. No me acuerdo por qué estaba encerrada. Se escapó, se llevó puesto no sé cuántos alambrados, y fíjense cómo llegó. Claramente trauma, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Esto no es un caso endocrino ni metabólico, ¿eh? O sea, nada que ver. Pero es simplemente interesante. Esa deformación visible junto con la respiración en la pared torácica me hace sospechar a todas luces de un neumotórax, ¿sí? Asociado a una fractura costal. Bien. Fíjense cómo se ve alterado eso y fíjense cómo confirmo el neumotórax, más allá de acciones de la auscultación, en la cual no voy a sentir movimiento de aire, ¿no? No voy a sentir el famoso murmullo vesicular. Lo que yo quería mostrarles acá es esta línea blanca brillante. ¿Bien? La superficie de la pleura visceral se ve como esa línea blanca brillante, pero en un pulmón normal tiene que haber un movimiento lateral del pulmón con cada movimiento respiratorio que se ve en pantalla. Si yo solo veo esa línea blanca brillante sin movimiento, bueno, eso es porque hay aire en la cavidad pleural y el aire no se mueve. Bien, esto efectivamente era una yegua con un neumotórax, se trató conservadoramente no se podía reparar la fractura costal, era muy grande, etcétera. Lamentablemente también estaba complicada con una hernia diafragmática. Ya, yo creo que estamos. Sé que estos casos no eran endocrinos ni metabólicos, me parece que eran interesantes para compartir.
¿Sí? Estamos, Benja. Excelente. Bueno, Gracias. Vamos, Pucho, entonces. vamos entre los dos, si querés, una cada uno. A ver, Benja, aquí Jorge López dice, bueno, es un comentario. El hiperlipemia es muy común, en especial en burros, a diferencia de caballos en situaciones de estrés. Puede ser hasta en lactancia. Ojalá detectar pronto y se maneja rápido con una adecuada dieta y si clínica, ya manejar balance energético positivo. Buen punto. Acá pregunta desconocido, que no sé quién es, por supuesto, don desconocido, ¿qué tipo de insulina usan? Sí, Pucho, Sí, Pucho, para complementar lo de Jorge Loce, hay un artículo, una retrospectiva que salió creo que de Australia hace unos años sobre hiperlipidemia, que es bastante interesante porque dice que son unos autores que dicen que el 50% de los caballos hacen hiperlipemia sin una causa primaria subyacente, que no es mi experiencia. Para mí siempre hay una enfermedad primaria subyacente que muchas veces, que casi siempre es cólico, metritis, retención de placenta, etcétera, ¿sí? Pero hay autores que dicen que sucede así como de la nada. Hay que tenerlo en cuenta también. Porque bien, si de toda esta charla lo que se llevan es que hay que medir triglicéridos un poco más, hay que salir a buscar ese diagnóstico, me parece que ese mensaje nos va a ayudar a todos. buenísimo. Hay una pregunta que dice ¿qué tipo de insulina usan? Normalmente se Sí, usa para los casos en los cuales mencioné, se usa el Humulin R, que es la insulina rápida. perfecto. Dante Paternoes, perdón, Dante, a que me aclaraste bien. Muchos saludos ahí. Dante de nuevo, leucopenia severa, perdón, ¿es leucocitosis moderada? A ver, leucopenia severa, Ernesto perdón. No. Leverato, un abrazo Ernesto Leverato, mi primer mentor, amigo de mis papás. Tremendo tipo, gran tipo. Fanático de River, por Dios. A ver, aquí dice, pregunta, de acuerdo a los puestos, ¿cuál es la prueba que se usan para diagnóstico de PPID en Chile o Argentina? En el trópico tenemos problemas con los caballos sospechosos sin pelsuto para el diagnóstico y debemos usar la supresión de dexametasona. Sí, era lo que mencionaba. A mí la que más me gusta, hay muchas pruebas, pero la que más me gusta es la supresión de dexametasona porque es fácil de hacer. Les das la dexametasona y medís cortisol basal a las 5 de la tarde y después tomás las siguientes pruebas durante el día del día siguiente, las siguientes muestras, creo que a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y 5 de la tarde del día siguiente, y después mandás las 4 muestras al laboratorio y en los laboratorios de humanos miden el cortisol. Si bien es de humanos y no es perfecto para los caballos, te da un diagnóstico porque podés hacer la curva. Esa es a mí la que más me gusta. Lo que tiene que quedar bien clarito es que la prueba estática, la medición única de cortisol basal, es demasiado poco sensible. Perfecto. Acá Paloma pregunta, Benja, excelente charla, muchas gracias. ¿Qué antibiótico recomiendas en el caso de absceso interno? Lo mencioné dijiste. un poquito. En caballos, a ver, si quieren podemos después hacer una charla de antibióticos, da lo Estaría mismo, buenísimo. pero Me encantaría. siempre, si tratamos con un patógeno desconocido, ¿sí? Con un absceso interno, vamos a ir a algo de amplio espectro. Y sí o sí tenemos que pensar en el volumen de distribución, o sea, que pueda penetrar en el absceso. Que eso ya te invalida todas las penicilinas y todos los aminoglucósidos, porque son de bajo volumen de distribución y no entran en un absceso, ¿sí? Entonces, quedás atado a la oxitetraciclina, a la Oh, se te cortó, Benja. Benja, te perdimos, Benja. Oh, nos perdimos a Benja. que me estaba sonando el teléfono y ahí como que se me va la señal. Bien, te perdimos ahí durante 5 o 6 segundos. Nada, eso, que decía que hay que decidir en base al espectro, al amplio espectro y alto volumen de distribución. Perfecto, mirá, y la citromicina y ese tipo de antibióticos que se usan mucho para la... Los Para la macrólidos, bueno, los macrólidos los usamos en rodococosis junto con la rifampicina, ¿no? Pero los usamos en rodococosis porque la rodococosis es una enfermedad piogranulomatosa, absedativa, ¿sí? Lo difícil del rodococcus no es matar la bacteria.
No es que sea una bacteria que es imposible como una Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo. Lo difícil es entrar al absceso y llegar a lograr concentraciones en el absceso con ese bajo cociente de oxígeno. Por eso es que usamos esos antibióticos. Y por eso es que los tratamientos son tan largos, porque nos lleva mucho tiempo llegar a entrar a los abscesos. Lo malo es que en los caballos, en los caballos adultos, los macróleos están casi contraindicados del todo, si bien hay excepciones, pero están casi contraindicados por el riesgo de disbacteriosis. Entonces, en adultos nos quedamos con la oxitetra, las sulfas, la enrofloxacina o el cloranfenicol. Capaz que me olvido alguno, pero son como las 4 grandes opciones para tratamiento de abscesos. Perfecto. A ver. Sobre el uso de la levotiroxina. ¿Qué puedes decir? Dice aquí el Juan colega Juan Berardi, Berardi. un gran abrazo a Juan. La levotiroxina, es súper interesante eso. El hipotiroidismo en los caballos casi que no existe. Hay muy pocos diagnósticos reales de hipotiroidismo real en los caballos. Existen, pero muy, muy, muy poquito. Sin embargo, la levotiroxina se usa mucho para el tratamiento indirecto del síndrome metabólico. En estos caballos que tienen obesidad, insulinoresistencia y laminitis recurrente, se usa la levotiroxina para aumentar la tasa metabólica. Es como si usases metanfetamina. Aumentás la tasa metabólica y haces que coman menos, los pones en un estado catabólico y haces que bajen de peso, que bajen la obesidad y por lo tanto corregís también la insulinoresistencia. Y se usa, la levotiroxina es uno de los tratamientos aceptados, demostrados y cada vez más comunes para caballos con obesidad, con síndrome metabólico. Lo que pasa es que es muy fácil confundirse y sobre todo los dueños suelen decir, mi caballo está con levotiroxina, es hipotiroideo. No, no es hipotiroideo. De hecho, les podés generar hipotiroidismo secundario por el uso crónico de levotiroxina, pero se usa para eso, para el tratamiento de la obesidad y la insulinoresistencia. Bien. Mariana Poza, a ver qué dice Mariana. Bueno, quisiera saber si has tenido casos de hipotiroidismo y puede considerarse causa de infertilidad en yeguas. Es lo mismo, ¿no? Yo nunca he tenido un caso real de hipotiroidismo. He tenido varios que te los mandan a ver por hipotiroidismo, pero nunca he tenido uno que de verdad sea de hipotiroidismo. Supuestamente, igual que en las mujeres, sí puede generar infertilidad. No sé cuál es la vida molecular de eso, pero no sé. Sí. Bien. Creo que lo importante es lo que dice Jorge Locia y ojo con los que manejan caballos que tienen circuito FEI, porque está prohibido. Natalia Elfino dice, a ver. Mirá, no sabía eso. Buena, Jorge. Sí, bien, Jorge, bien. Está al día con el reglamento FEI. Benja, los caballos de polo que están 6 meses a boxes y 6 meses a campo, y a campo se engordan mucho en polo ponis. ¿Se puede desarrollar síndromes metabólicos como el PPID? ¿Y qué prevención harías? Gracias. Yo creo que ahí hay un error de concepto. El PPID se desarrolla con la edad. Es daño oxidativo crónico de fibras hipotalámicas, dopaminérgicas, que bajan a la hipófisis, y eso pasa a lo largo del tiempo, igual que los viejos con Parkinson. ¿Sí? Salvo Michael J. Fox en Volver al Futuro, que se dio toda la papa con la droga y por eso se lastimó las fibras, ¿sí? Pero en general en los viejos es el Parkinson, en los gerontes, por daño oxidativo progresivo a lo largo de la vida hasta que en algún momento se hace evidente, ¿sí? El PPID, el Cushing en los caballos es lo mismo, es una enfermedad del caballo viejo que ha vivido mucho tiempo y que se va dañando con el tiempo, se van dañando con el tiempo esas fibras. Lo que verías en caballos a campo, que de golpe se engordan mucho, sobre todo en primavera, cuando está el rebrote de las pasturas, es la obesidad y insulinoresistencia y la laminitis endocrinopática. Pero eso es síndrome metabólico, es la manifestación aguda del síndrome metabólico. No Cushing. La prevención es la prevención nutricional. Tenés que evitar que esos caballos que están a campo se engorden tanto. Y ahí hay un montón de maniobras que no son farmacológicas, ¿eh? O sea, tenés que
o dejarlas menos tiempo en pradera, o encerrarlas de noche y dejarlas salir al mediodía cuando baja la cantidad de carbohidratos solubles en los pastos. Sí, igual que en las vacas, ¿te acordás se acuerdan las vacas que no tienen que salir a pastar a primera hora de la mañana porque hacen el famoso meteorismo espumoso? Lo mismo en los caballos, ¿sí? Se tratan de encerrar en potreros de sacrificio durante la noche y dejarlos salir mediodía. En caballos que están individualmente, los podés dejar con morrales, en Chile los llaman bozales, para que picoteen y que coman más lento. En definitiva, tenés que hacer que coman menos. Y ahí. Y convencer al dueño, o sea, a mí lo que más me ha costado es convencer al dueño de que más gordito no es más sanito. Potrillo gordo, problema gordo, diría mi amigo Gustavo Ayón. Bueno, que viene del niño gordo, problema gordo, me contaba un médico. Sí, es que eso está, pero es impresionante. Bueno, nosotros trabajamos bastante en eso, es como en lo que más estoy trabajando en investigación acá, porque bueno, de algo hay que vivir, ¿no? Y es impresionante cuando te pones a leer, es muy interesante la evidencia de lo malo que es ser gordo. Es impresionante, pero de verdad, de verdad. Lo que quieras es peor si sos gordo. La tasa de demencia, ¿sí? Por supuesto, la enfermedad renal, la enfermedad hepática, las enfermedades inflamatorias digestivas, la gangrena en los diabéticos, sin duda. Hay tantas manifestaciones de enfermedad crónica que se hacen más evidentes y que hacen que te mueras antes si sos gordo. O sea, no sean gordos. Bueno, estaríamos terminando. Ya no hay más preguntas. Estuvo buenísimo, Benja. Mil agradecido. No sé si querés decir algo, Mauro. Mauro se debe estar muriendo de la risa porque él sabe cómo como yo. Sí, por eso me reía y te iba a decir, la primera vez que cuando nos juntamos a hablar con Benja, antes de empezar a trabajar, nos encontramos en Capitán Sarmiento en una estación de servicio. Los dos pedimos un plato X. Yo creo que comí un poquito más de la mitad. Él se lo comió todo el de él. Y sin conocerme, me dijo, ¿puedo terminar el tuyo? Y eran porciones grandes. Sí, sí, y cuando trabajamos en San Isidro, Ceci Bell se va a reír ahora. En el Siga la Rata, el barcito que estaba atrás del hospital, esas hamburguesas que hacían, oh, buenísimo. En fin. Buenísimo, Benja. Te agradezco muchísimo. Te agradecemos. Un abrazo a todos. Benja, muchas gracias, buenas noches. Vamos a ir por el de antibióticos, Benja. Le damos un tiempito más, un mes más quizás, y vamos por el de antibióticos, ¿te parece? Ningún problema. Un abrazo a todos. Dale, abrazo. Chao, Benja. Buenas noches, gente. Perdón la gente que entró muy tarde, que bueno, no se enteraron que hoy arrancamos una hora antes. Intentamos mandar a todos los grupos, pero bueno, alguna gente no se enteró porque entró mucha gente sobre las 20 horas. Hoy arrancamos 19 horas argentinas porque está la charla café más tarde de los cirujanos. Entonces le dimos entrada a ellos. Que no se graban esas ahora porque son muy informales y divertidas, pero bueno, no se graban por ese tema. Listo, entonces, buenas noches. Chao, Benja.